Desde el principio de la Iglesia, los discípulos, aun aquellos que habían andado con Jesús, tuvieron que pelear ya con herejías. Había sacerdotes judíos que se habían convertido a Cristo, pero insistían que además de Cristo, fíjate, además de Cristo, como si no fuese suficiente, había que guardar toda la ley. Y Pablo se plantó y dijo, hasta aquí hemos llegado. Y dijeron que ni hablar, de ninguna manera se le podía imponer a los gentiles que se convertían al Señor ninguna carga, sino únicamente la fe en el sacrificio de Cristo. Y eso era más que suficiente. Y la controversia fue tan fuerte que los llevó a un concilio, el primer concilio que llaman Concilio de Jerusalén, que podemos leerlo en Hechos 15, y allí debatieron el tema, que sí, que si no, que si hay que guardar la ley, que no. Y habló Pedro, y habló Pablo, estaba por ahí Bernabé con él, había cantidad de hermanos allí reunidos. Al final habló Santiago, que era pastor de la iglesia de Jerusalén, y dijo, no se le va a imponer ninguna carga a los gentiles que se convierten. Sacó ahí 4 cosas extrañas, todavía estoy preguntándome por qué Santiago da la sensación de que estaba muy agarrado al judaísmo. Bueno, el tema es que luchaban contra herejías que iban surgiendo continuamente. Lees la historia de la Iglesia, hay por ahí 10 tomos, no muy gruesos, de historia de la Iglesia, de Justo L. González, por si te interesa buscarlos, que es interesantísima. Tú lees la historia de la Iglesia de principio a fin y así sabes muy bien de dónde venimos, qué ha acontecido anteriormente, con qué cosas ha habido que luchar, qué herejías ha habido que echar fuera. La Iglesia de nuestro tiempo no es ajena a estas cosas. Hubo un tiempo muy duro, los 1000 años oscuros de la Iglesia, hasta que el Señor, por el 1500 y pico, levantó a una serie de reformadores que sacaron a la luz las verdades antiguas. Luego, con el tiempo, han vuelto otros rebatiendo estas cosas y viniendo con doctrinas extrañas. Y hoy nos toca pelear con ciertas cosas, con ciertas cuestiones que no son conforme a la palabra de Dios. Y lo vamos a ver, yo creo que con bastante claridad en esta mañana. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, leeremos allí varias cosas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, vamos a leer allí una parte de un versículo para guardarla en la mente y tenerla en el corazón, porque es importante lo que Jesús dice aquí. Juan 4:10, él está hablando con la mujer samaritana al lado del pozo. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Si tú conocieras eso, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mira, la palabra que quiero que guardemos entresacada de este versículo es, tú le pedirías y él te daría. Tú le pedirías y él te daría. Porque parece que Él es el que nos pide y nosotros somos los que tenemos que dar, pero esto es cambiar las palabras de Jesús. El otro día hablaba con un hermano y le decía, mira, el Evangelio no consiste en lo que nosotros hacemos por el Señor. El Evangelio consiste en lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso Jesús le dice aquí a la mujer samaritana, si tú supieras quién habla contigo, tú le pedirías y Él te daría. Esto tenemos que tenerlo en mente. Y leemos otro versículo en el capítulo 3 de Juan, estamos allí mismo. En el capítulo 3 de Juan hay 3 versículos, el 3, el 5 y el 7. El 3 dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, estaba hablando con él, de cierto, cuando el Señor utiliza estas palabras, de cierto, es que como que quiere hacer hincapié en lo que te voy a decir, es muy cierto. Todo lo que decía era cierto, pero mira, lo acentúa. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios, no puede llegar a ser hijo de Dios. Lo veremos ahora más adelante. El 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús dice que nacer de nuevo no es algo opcional, dice que es algo necesario, totalmente necesario. Y a Nicodemo le explica que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. El camino al reino de Dios, el camino a pertenecer a la familia de Dios como hijos de Dios es el nuevo nacimiento. Esa es la puerta, no hay otro. Una persona puede asistir a la iglesia, a haber levantado la mano cuando el pastor hace un llamado. No necesariamente tiene que ser así, pero perfectamente puede ocurrir. Y no haber nacido de nuevo. Y asiste a la iglesia y con el tiempo va tomando conocimiento de las Escrituras. Puede incluso, esto es un poco fuerte, pero yo creo que podríamos decir que conocemos casos de gente que conoce a la perfección las Escrituras y no han nacido de nuevo. Y les están dando lugar en los eventos, como dicen ahora, para que vengan y expongan la palabra y no han nacido de nuevo. Dice Pablo que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Porque uno puede decir, ¿cómo sabes tú que no has nacido de nuevo? Hermano mío, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Nos ha dado el Espíritu Santo esa capacidad. Tú conoces a la persona, no solamente lo que dice, sino lo que es, y enseguida te das cuenta de que ahí no ha habido un nuevo nacimiento. Y puede tener un cargo en la iglesia, puede que en la iglesia se hagan las cosas así o de la otra manera en función de lo que determina esta persona u otros como él y no han nacido de nuevo. El camino al reino de Dios, el camino único a pertenecer a la familia de Dios, el camino único a la salvación es nacer de nuevo. Jesús dijo, os es necesario, es una necesidad. Ahora, este nuevo nacimiento no viene de los hombres, viene de Dios. Mira, un hombre puede tener una capacidad grande para expresarse, ser un gran comunicador, y puede predicar la palabra de tal forma que vaya calentando los corazones de las personas, los vaya elevando, los vaya levantando, y cuando los tiene allá arriba, entonces hace un llamado y vienen todos al altar a entregarse al Señor. ¿Puede haber algún nacido de nuevo ahí? Sí, puede haber algún nacido de nuevo, pero puede haber muchos que han sido nacidos de este hombre. Ha movido sus conciencias de tal forma que los trae al altar y les hace creer que por el hecho de haber levantado su mano o haber venido al altar, haber hecho un recorrido por el pasillo, son salvos. Pero uno solamente es salvo cuando nace de nuevo, no cuando hace el recorrido del pasillito o levanta su mano. Me dijo una persona muy cercana a mí hace unos años, me mandó una notita con las cosas que ella echaba de menos en la iglesia y entre otras me dijo, echo de menos el altar. A mí el altar me parece un juego. El altar. Un predicador es bueno en función de cuántas personas consigue traer al altar. ¿Te das cuenta? Oh, este predicador. Hay otro que predica y no consigue que nadie venga aquí adelante. Eso no quiere decir que no ha conseguido que la palabra que él ha predicado con el poder del Espíritu Santo haya tocado el corazón de las personas y hayan nacido de nuevo. Ha podido ocurrir. Pero como eso no se ve, la gente natural se guía por lo que ve. Este predicador trae mucha gente al altar, este predicador es bueno. A este tenemos que traerle, este tenemos que llamarle. Es como digo a veces, como esas películas de indios, ¿no? Que matan a los vaqueros o a los blancos y les cortan la cabellera. Y cuanto más cabellera, ahora después de desayunar tan temprano esto, ¿verdad? Cuanto más cabelleras corta, mejor guerrero es. Pues así a veces parece con los predicadores. Pero mira, el nuevo nacimiento no es algo que el hombre pueda producir, nunca. Pablo dice que plugó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto es importante. Hay quien trata de salvar a la gente con métodos
más que dudosos y que nada tienen que ver con la palabra de Dios, pero él dice que a Dios le plugó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice locura porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, y ese es el único poder para producir un nuevo nacimiento en las personas, siempre por el poder del Espíritu Santo. Como dice Pablo, habéis sido renacidos, renacidos es nacer de nuevo, por la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre no tiene capacidad para dar vida. Dice aquí en el Evangelio de Juan, que estamos en el capítulo 1, un poquitín atrás, capítulo 1, a partir del versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 13 dice: los cuales, estos que han sido hechos hijos de Dios, no han sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Han sido engendrados de Dios. ¿Ves? Jesús dice, lo que es nacido de la carne es carne. Lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Todos los que estamos aquí hemos nacido de la carne, por voluntad de varón. Ese es el nacimiento. Pero el nuevo nacimiento del que habla Cristo no viene por voluntad de carne, voluntad de sangre, voluntad de varón, voluntad de pastor, ni voluntad de rabino, ni voluntad de nadie. Ese nuevo nacimiento viene única y exclusivamente de Dios. Son engendrados por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros abrimos puertas falsas para que personas vengan a la iglesia, porque nos interesa que vengan a la iglesia, tampoco tiene que haber una motivación mala en nosotros, hay una buena motivación, queremos que vengan a la iglesia, pero quizá no acabamos de entender que no se trata de que vengan a la iglesia, se trata de que vengan a Cristo, aunque la iglesia muchas veces es el camino a Cristo, porque allí se predica la palabra y se puede producir un nuevo nacimiento, es cierto. Pero para traer a las personas a Cristo, no las podemos traer con cualquier cosa. A veces he comentado que cuando yo me convertí, me ofrecían tocar la batería, trataban de engatusarme. Como a veces a los chicos, yo lo he visto también en todo este trayecto, ya es un poco largo, como las madres, pastor, para que no se me vayan al mundo, porque ya sabe usted, pastor, a ver si conseguimos un puestecito para él en la alabanza, que toque la guitarrita o tal. Y no han nacido de nuevo, y ese no es un medio establecido por Dios para que nazcan de nuevo, solamente es un medio para que la madre esté tranquila porque el niño está calentito ahí en la iglesia y no está liándola por ahí fuera. Pero esto es un engaño para el muchacho, que a la larga lo va a pagar el pobre, y es un engaño para nosotros. Tenemos que desechar todo método inútil y poner nuestra confianza única y exclusivamente en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y el muchacho, ya que estamos metidos en harina, puede estar donde quieras, andar por donde quieras, pero mira, cuando el Espíritu de Dios se propone salvar a una persona, no hay quien lo pare. No importa dónde esté, el Espíritu lo visitará, lo tocará en su corazón y lo traerá aquí. Y no nos hará falta darle ninguna guitarrita. Luego quizás toque la guitarrita como consecuencia de su nuevo nacimiento y de su agradecimiento a Dios, y quiere servir al Señor y quiere alabarle. Esto ya es una consecuencia, pero no es un medio para llegar a ser un hijo de Dios, ni muchísimo menos. No son nacidos de voluntad de hombre, son nacidos de Dios. Nacidos de Dios. Ahora, sabéis vosotros perfectamente, igual que yo, que la gente generalmente dice, todos somos hijos de Dios. Yo oigo esto por boca de católicos en la televisión, incluso si me apuráis casi por boca del mismísimo Papa, que es su cabeza. Todos somos hijos de Dios, eso no es conforme a la Escritura. Si Jesús dice que para llegar a ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo, ¿cómo dicen estos señores que todos somos hijos de Dios? No, todos no somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos en ese sentido profundo que vosotros entendéis perfectamente. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. A esos, y solamente a esos. Los demás son criaturas de Dios.
Esto es una cosa que hay que tenerlo en cuenta porque es una de las herejías que andan por ahí y que a veces las traemos a nuestra iglesia. Porque, oye, es tan hippie esto, paz y amor, hermanos. Es tan bonito esto de todos somos hijos de Dios. Mira, te estás engañando tú y estás engañando a las personas. No, todos no somos hijos de Dios. Son hijos de Dios solamente aquellos que han nacido de nuevo. Por eso Jesús apremiaba y decía, os es necesario nacer de nuevo. Ahora voy a tocar un punto que va a levantar ampollas. Ya que estamos aquí y tocamos este tema de que no todos son hijos de Dios, quiero decir también que Dios no ama a todos. Ya sé que esto os va a resultar fuerte. Pues está en la Escritura, lo vamos a ver ahora mismo, no es un invento mío. Lo que es un invento es el hecho de que Dios ama a todos, y es algo que se ha metido en la iglesia, y eso no es cierto. No está en la Escritura, pero es muy hippie, paz y amor, hermanos. Dios nos ama a todos, todos estamos aquí. Dios no ama a todos. Comentando con una hermana de otra iglesia hace unos años me dijo, es que, claro, si tú me dices que Dios tiene sus elegidos desde antes de la creación del mundo y que los puso en Cristo y a los que conoció, a estos los llamó, los glorificó, entonces yo no puedo decirle a las personas, Dios te ama. Y yo decía para mí, ¿y a ti quién te ha mandado decir a las personas que Dios las ama? Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree, que Él sabe de antemano quiénes son, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Jesús dijo, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que de todo aquello que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Predica a Jesucristo y predica que si tú depositas tu fe en su nombre, en su sacrificio, en todo lo que conlleva su persona, tú serás salvo. Pero tú no puedes de entrada decirle a la gente, Dios te ama. ¿Sí? ¿Dónde está eso en la Biblia? Tú estarás pensando ya en un par de versículos, pero lo vamos a mirar luego. El amor de Dios es solamente para sus hijos. Mira, el capítulo 3 de Juan, estamos tocando el Evangelio de Juan de un lado a otro. Juan capítulo 3, versículo 36. Dice allí, es el Señor Jesucristo el que habla aquí, Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre todo aquel que rehúsa creer en el Hijo. Esto es palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se explica que Dios ama a aquellos sobre los cuales está su ira? Es una incongruencia. No. Dios ama a sus hijos. Y todo aquel que rehúsa creer en el Hijo, no solamente no va a ver la vida, sino que la ira de Dios, y esto es muy serio, hay quien se ríe de la ira de Dios, pero la ira de Dios, que como leemos en el Apocalipsis se manifestará de forma durísima, está sobre él. Puede dejar de estar sobre él en el momento que él cree en Cristo y acepta a Cristo. Entonces tendrá vida y la ira de Dios ya no estará sobre él. Pero mientras esté rechazando a Cristo, tú no puedes decirle a esa persona, Dios te ama. Si no quieres decirle directamente que la ira de Dios está sobre ti, porque no te parece un buen anzuelo para pescarle, pues tendrás que presentarle al Hijo. Pero aquí está escrito, es el mismo Jesús el que dice estas palabras. No, la ira de Dios está sobre ellos, no los ama. Juan 14, un poquito adelante. El capítulo 14, estáis muy callados, bendito sea el nombre del Señor. Juan capítulo 14, versículo... Juan 14, 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿A quién ama el Padre? Jesús dijo, al que me ama, mi Padre lo amará. Concuerda con el versículo anterior, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él, porque Dios no ama a todos, Dios ama
a los que aman al Hijo. ¿Lo está diciendo aquí el Señor Jesús? ¿O no? Claro, si no se nos predica esto, se nos predica toda esta zambullería que ahora se predica, pues lógicamente estaremos confundidos. Pero hermano mío, tú tienes el Espíritu de Dios, lo decimos muchas veces en la iglesia. Tú tienes la unción del Santo y no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Tú tienes capacidad y discernimiento del Espíritu Santo para ver si esto que estoy predicando en esta mañana está en la palabra de Dios y está dentro de un contexto correcto o es algo que es de mi propia cuenta. El Espíritu Santo te está dando testimonio de que efectivamente esto es así, poco a poco. El que me ama, mi Padre le amará. Proverbios 8:17. Esto es una carga de profundidad. Proverbios capítulo 8, el versículo 17. ¿Qué dice allí? Dice el Señor, yo amo, ¿a quién? ¿A quién? ¿Sí que tienes ese versículo o te has ido ya a tu casa? Yo amo a los que me aman, ¿sí o no? Yo amo a los que me aman. Salmo capítulo 5, un poco atrás. Libro de los Salmos, capítulo 5. El versículo 5. Salmos 5, 5. ¿Qué dice allí? Los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Qué más? Aborreces. No leo yo aquí que dice amas. Dice aborreces a todos los que hacen iniquidad. Estos dichos modernitos y hippies, como yo digo, porque no son nada más que... Dios odia al pecado, pero ama al pecador. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo puedes tú desligar al pecador de su pecado? Si no solamente el pecador es alguien que peca, que comete pecado, sino es que él mismo es pecador. Está cargado de pecado, de los pies a la coronilla, como dice Isaías. Todo está podrido, todo es una llaga. ¿Qué cosa esta de...? Esto es de los hippies, paz y amor, hermanos. Dios odia al pecado, pero ama al pecador, ¿sí? Este versículo destroza esa teoría. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y aquí no se está refiriendo solo a los pecados, sino al que los comete, al pecador. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo capítulo 7, poquito adelante solamente. El versículo 11. Dios es juez justo. ¿Qué más? Y Dios está airado con el impío todos los días. ¿Sí o no? Tu Biblia dice eso, yo estoy leyendo Valera del 60. Si estás leyendo otra versión puede decir algo un poco diferente, pero no creo que nos desvíe de la verdad que está revelando. Es la palabra de Dios. Estábamos en el 7:11. Dios está airado con el impío todos los días. Vamos al libro de Romanos, al Nuevo Testamento. Estamos moviendo la Biblia esta mañana. Romanos capítulo 9. El versículo 13. Versículo 13 del capítulo 9 de Romanos. Dice, como está escrito, ¿qué está escrito? A Jacob amé, mas a Esaú también la amé. A Jacob amé, pero como dicen algunos que tratan de suavizar, quieren ser más santos que Dios, pero a Esaú le amé un poco menos. Eso no es lo que dice la Escritura. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El Señor está airado contra el pecador, contra el impío, todos los días. Ahora vamos, porque si no te ha venido al pensamiento este
versículos, estos 2 versículos te vendrán. Y para no, como se suele decir, para no escaquearnos, vamos a hacerle frente a estas cosas. Vamos al capítulo 3 de Juan. Porque claro, estamos diciendo estas cosas que son muy claras en la palabra de Dios. Pero ¿y qué de este versículo que tenemos aquí en Juan 3:16? Que se dice de él que es el corazón de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué estás diciendo, Antonio? ¿Cómo estás diciendo que Dios no ama a los pecadores cuando ese versículo dice que de tal manera amó Dios al mundo? Y el mundo, que yo sepa, está lleno de pecadores. ¿Cómo arreglas eso? La verdad es que yo no tengo nada que arreglar. La palabra de Dios se arregla sola. Si tienes alguna duda acerca de la palabra de Dios te sacará de ella con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Es una contradicción Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. Mira, el mundo se utiliza de muchas maneras en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Y el mundo no significa siempre todas las personas del mundo, no significa eso. No significa eso. Se utiliza la frase el mundo de una forma general y no siempre significa todas las personas del mundo. Mira, en el capítulo 7 de Juan, le estamos dando vueltas, pero lo tenemos todo aquí muy cerquita. Juan capítulo 7, el versículo 4, ¿qué dice allí? Ninguno que procura darse a conocer, esto le decían los hermanos de Jesús, le decían esto a Jesús, ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Qué están queriendo decir aquí sus hermanos? Ellos están allí en Jerusalén. ¿Qué están queriendo decir sus hermanos? Que se manifieste hasta los habitantes de Nueva Zelanda, de la Conchinchina. No está diciendo eso. Entre otras cosas, en aquel tiempo eso sería poco menos que imposible. No, es un dicho. Manifiéstate al mundo. Hazte público. Haces lo que haces, dices que eres quien eres, hazlo público, manifiéstate. Pero esto no quiere decir a toda persona del mundo, no quiere decir eso. ¿Ves que cómo se utiliza esta frase, el mundo, sin tener por qué referirse a cada ser humano que habita en el mundo? Juan 3, hemos leído Juan 7:4. En Juan 3:16, que es el versículo que tocamos, tenemos que tener en cuenta que Jesús está hablando con Nicodemo. Es a Nicodemo el que le está diciendo estas cosas. De tal manera amó Dios al mundo. Tenemos que tener en cuenta que los judíos tenían la idea de que las bendiciones de Dios eran solamente para el pueblo judío. Esto lo sabéis. Porque Pablo predicó el Evangelio por primera vez a los gentiles, en casa de Cornelio. ¿Sí o no? Porque Dios le había mostrado por medio de una visión de un lienzo que debía hacerlo. Y él dijo, no, Señor. Eso es algo inmundo, no puedo hacer esto. ¿Os acordáis de aquello? ¿No? Había animales de todo tipo en el lienzo. Mata y come, le dijo. Y Pedro dijo, no. Estos animales no se pueden comer porque en Levítico dice que son inmundos. Y el Señor le dijo, ¿me vas a decir tú a mí lo que dice el Levítico? Les predicó a los gentiles por primera vez en casa de Cornelio. Con esto quedó demostrado, y de ahí en adelante, pues Pablo, por ejemplo, fue enviado a los gentiles por el Señor. De ahí en adelante quedó demostrado que las bendiciones que durante un tiempo habían sido solamente para Israel, porque Dios escogió a la nación de Israel solamente de entre todas las naciones de la tierra. Pero ahora las bendiciones de Dios no iban a ser solo para Israel, sino por medio de su Hijo que Él enviaba, iban a ser para todo el mundo. Hasta lo último de la tierra, decía Jesús. Lo cual no quiere decir que iban a ser para cada persona del mundo, porque en ese caso no habría nadie en el infierno. Tú dirás, claro, los que están en el infierno fue porque rechazaron. Rechazaron porque
no era el asunto para ellos, porque Dios no ama a todo el mundo. Juan 13:1, Evangelio de Juan, vamos un poco más adelante. Estáis muy serios y muy callados, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, esto es la palabra de Dios, nos ayudará. Juan capítulo 13, versículo 1. Versículo 1. No, esta cita la he tomado mal. Sí, está bien. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ¿qué? Dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿A quién había amado Jesús? A los suyos que estaban en el mundo. Y dice que los amó hasta el fin. No amó a todo el mundo. No dice de la misma forma que amó a todo el mundo, pues amó a todo el mundo hasta el final. No, amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. ¿Y qué de los demás? Eso no lo podemos contestar fácilmente cada uno de nosotros. Ahora, hay otro versículo. Madre mía, qué derroteros en esta mañana, ¿eh? Es algo que estuve leyendo, entre otras muchas cosas. No sabía muy bien qué debía traer en esta mañana, pero esto tocó mi corazón. Y si tocó mi corazón, digo, es mi obligación compartirlo. Es así. La palabra que uno trae a la iglesia antes tiene que tocarte a ti. Si no ha tocado tu corazón, no va a tocar el corazón de las personas. Si no ha sido útil para ti, difícilmente va a ser útil para vosotros. Segunda de Pedro, ahora sí vamos un poco más adelante, después del libro de Hebreos y de Santiago, a la segunda de Pedro, al capítulo 3. Capítulo 3 y versículo 9. No sé si has estado pensando en este versículo, pero lo vamos a sacar también a relucir, no nos vamos a esconder. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A este versículo se agarran mucho diciendo, ¿ves? Ahí está, el Señor no quiere que nadie perezca. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Quién son esos todos? ¿A quién se refiere? Habrá que leer ese versículo dentro de su contexto. Por ejemplo, el versículo 8, el versículo anterior dice, mas, oh amados, ¿quiénes son los amados? Los hijos de Dios, los creyentes, es a ellos a quienes se les está escribiendo, a quienes se está hablando. No podemos coger cualquier escritura de la palabra y aplicarla a quien mejor nos parezca. Hay escrituras que son para los santos y hay escrituras que son para el mundo. Hay una escritura para el mundo que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no solamente no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como si Cristo rogase por medio de nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es una palabra para el mundo. Porque si no te reconcilias con Dios, si no llegas a tener un nuevo nacimiento, no se trata solo de que leas mucho tu Biblia y ores y vengas a la iglesia, os es necesario nacer de nuevo, de lo alto, del Espíritu. Y si no pasas por esa puerta, si el Señor no te da eso, tu destino está muy claro. Eso es una palabra para el mundo. Luego hay otras palabras que son para los creyentes, para la iglesia. Esta palabra que estamos tocando es para la iglesia. Dice, mas, oh amados, ¿ves? No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Había gente que tenía por tardanza la venida del Señor, de entre los cristianos. Todas las cosas están igual que al principio, la promesa es que Él vendría y nos recogería, pero la promesa no se está cumpliendo. El Señor retarda su promesa, está tardando demasiado en enviar a Jesús y recogernos a todos.
Pero aquí Pedro dice, no está tardando. Te puede parecer a ti que está tardando, que vives en el tiempo, pero Él vive en la eternidad. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. De manera que si tomamos eso de forma literal, pues hace como aproximadamente 2 días que el Señor ascendió al cielo. No se está demorando tanto el Señor. Es solo que nos parece a los seres que estamos viviendo en el tiempo. El Señor no retarda su promesa, dice el versículo. No, Señor, no está retardando su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para ¿con quién? ¿Para con quién, hermano mío? ¿Para con quién es paciente? ¿Para con el mundo? No, es paciente para con nosotros, para con nosotros. La razón por la cual el Señor no ha venido aún es porque hay algunos de nosotros, algunos que formarán parte de la iglesia, que pasarán a ser sus hijos, que aún no han venido. Tengo otras ovejas que no son de este redil, aún no han llegado. Y el Señor es paciente hasta que haya entrado el último de los creyentes. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce el número exacto de los que son suyos. Como no los va a conocer si fue el que los puso en Cristo antes de la fundación del mundo. Y hay un tiempo de gracia que llamamos la era de la gracia. Y el Señor está siendo paciente para con nosotros. Hasta que entre el último. Una vez que entre el último, se cerrará la puerta, como Él mismo cerró la puerta del arca. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Lógicamente, si el Señor, cosa que no puede ocurrir, por supuesto, pero si el Señor viniese antes de que entrasen todos los que desde la eternidad ya son de Dios, perecerían, porque no tendrían lugar de encontrarse con Cristo en el tiempo y en el espacio y creer en Él, porque ya Cristo vino y se cerró la puerta. Entonces habría un cupo de personas que son de Dios desde siempre, que están puestos en Cristo, pero no han tenido ocasión en el tiempo y en el espacio de recibirle y de nacer de nuevo. Se trata de nosotros, mi hermano, se trata de nosotros, no queriendo que ninguno perezca, de los nuestros. Tienen que entrar todos, sino que todos, ¿quién son esos todos? Nosotros, los nuestros, que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor tuviese que esperar a enviar a su Hijo la segunda venida hasta que el mundo entero entrase, el Señor no vendría nunca. No, Señor, no. Se trata de nosotros. Se trata de los suyos. Él tiene un número exacto de personas que serán salvas y Él las conoce una por una. Y Él dice, según cuentan estos por aquí abajo, estamos en 2024. Pero aún no han entrado todos los míos. Algunos de ellos ni siquiera han nacido de voluntad de carne y de voluntad de varón. Porque en el 27 tengo unos cuantos elegidos que tienen que entrar al redil. En el 35 tengo otros cuantos. Y en el 37 ya voy a cerrar la puerta porque ya están todos dentro. Y voy a enviar a mi Hijo a rescatarlos a todos. Se trata, hermano mío, se trata de nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos nosotros procedan al arrepentimiento, tengan su oportunidad en el tiempo y en el espacio conforme a lo que el Señor tiene establecido. Y entonces el Señor vendrá. Nosotros, paciente para con nosotros. No todo el mundo, no son solo los creyentes. Juan 3:6 dice que lo que es nacido de la carne, hemos comentado antes, es carne. Y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Es necesario, pensando en estos pasajes que hemos leído, nos damos cuenta de la razón que tiene el Señor Jesús a premiarnos. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. No sé hasta qué punto aprecias tú a tu hijo, aunque me lo imagino porque yo también he tenido unos cuantos. ¿Hasta qué punto tú aprecias a tus padres
o aprecias a tus familiares, amigos, no lo sé. Yo ahora últimamente estoy teniendo carga, el Espíritu Santo me está poniendo carga por personas que me han atendido en el hospital, varias, y me está poniendo una carga fuerte, de manera que estoy orando al Señor Santo, Espíritu de Dios, visítalas. No solamente porque se portaron bien conmigo, sino porque tu Espíritu Santo me está poniendo carga por ellos. Hermano, cuando el Espíritu Santo te ponga una carga genuina en el corazón por alguien, es señal de que quiere salvarla. Ora. Dice, no, si el Señor tiene determinado quién será salvo, ¿para qué sirve mi oración? Sí, ese es el medio por el cual el Señor cumple aquello que Él tiene determinado. Ora. Y cree que esas personas llegarán a ser salvas. Es necesario nacer de nuevo. No te conformes con nada. No estés contento porque ahora tu hijo no anda por ahí como una cabra, como decía Dani, sino que ahora viene a la iglesita por las mañanas. No te des por contento hasta que tú veas que él ha nacido de nuevo. Mira, hermano, una persona nacida de nuevo no perecerá jamás. Jesús lo dijo, está ahí en el Evangelio de Juan también. Dice que Él las tiene en su mano y nadie las puede arrebatar de ahí. Y también dice, mi Padre que me las dio es mayor que yo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La persona que ha nacido de nuevo está segura. Esa persona puede tener paz todos los días de su vida y como cantamos en ese himno, todos los días soy feliz. Sí, Señor, todos los días soy feliz. ¿Tú no tienes problemas? ¿La vida no te trae achuchones? Sí que tengo problemas, pero en medio de los problemas, todos los días de mi vida, soy feliz. Yo he nacido de nuevo, soy un hijo de Dios, pertenezco a la familia de Dios. Cristo vendrá pronto a buscarme. Como decía aquel pastor, todos estos que odian a los cristianos, que no se preocupen, que nos vamos a marchar pronto. Sí, Señor. El Señor vendrá por mí y todos los días de mi vida, desde que me acuesto hasta que me levanto, con problemas o sin ellos, soy feliz. Hermano mío, esto existe, esto es una realidad. ¿Cuántas veces le doy vueltas a esta palabra del Señor, de Jesús, cuando dijo a esta misma mujer samaritana, el que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Veo a las personas dando 70 vueltas al mundo y continúan teniendo sed. ¿De qué te extrañas? Ya lo dijo el Señor Jesús. Él no te mentiría nunca. No, es que si yo consiguiera esta meta que me he propuesto yo, cuando tú consigas esa meta seguirás teniendo sed. Todas las metas no son malas y algunas son dignas de conseguir. Y tenemos que, en fin, bregar en la vida y abrirnos paso. No estoy en contra de eso. Pero eso no te quitará la sed. Te acostumbrarás a ello y seguirás teniendo sed. Estarás contento con eso, pero seguirás teniendo sed. Bebas de donde bebas, busques donde busques. Pensarás que cada uno tenemos nuestro ideario, nuestro ideal. Pensarás que si eso llegase a tu vida o consiguieses aquello, entonces tú tendrías paz y estarías tranquilo. Eso es una mentira del diablo. Solamente Cristo satisface, solamente Cristo da paz, solamente el que bebiere del agua que Cristo da, que no es otra cosa que el Espíritu Santo, ese no volverá a tener sed jamás. En medio de las circunstancias adversas de la vida, será feliz todos los días. Desde que he salido de esta situación, de este túnel, noto que, claro, también debe ser debido a que he dejado de trabajar. Tengo más tiempo, estoy más tranquilo, más parado, pero noto que el Señor me ha dado una paz profunda. Estoy en paz, estoy tranquilo. No sé cómo decir, no soy como las chispas que saltan del fuego. Casi más como el agua del océano en lo profundo, que corre tranquila. Mira, de tal manera que el otro día me dijo la doctora, esta última vez que hemos visitado el miércoles pasado, me dijo la doctora, Antonio, está usted maravillosamente bien, está usted perfectamente bien. Bien de todo, es que está bien de todo. Y se me queda mirando y me dice,
Me parece que no lo cree usted del todo, ¿no? Y le dije, sí, lo creo. Es porque me ve en paz, me ve tranquilo. No estoy dando saltos ni armando. Y dice, creo que no lo acaba de creer usted. Le digo, sí, lo creo con todo mi corazón. Lo que pasa es que me voy haciendo ya la idea de que estoy bien, el Señor me sacó y tengo paz, estoy tranquilo. No hace falta hacer paravanes de ningún tipo. La paz es la paz. Todos los días soy feliz. Bueno, no sé si aquí hay personas que necesitan nacer de nuevo. No lo sé. Pero probablemente tú conozcas gente, familiares o gente cercana, que tú sabes que necesitan nacer de nuevo. Nunca te conformes con engañuflas. No los engañes. De la forma más cariñosa posible, preséntales el Evangelio. Preséntales el Evangelio. Dile lo que estamos diciendo en esta mañana, que hasta que no beban del agua que Cristo les da, seguirán teniendo sed, siempre, que solo Cristo satisface, que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, y ninguno más, tenga vida eterna, no se pierda. Presenta al Hijo, bendito sea el nombre del Señor. A veces las madres están acostumbradas a ver a los hijos por ahí quemando cartuchos de mala manera, y cuando ven que asientan un poco la cabeza, ya están felices. ¿Qué tal tu hijo? Bien, está bien. Ha encontrado trabajo, está viviendo ahí con la novieta, está bien. No está bien. Os es necesario nacer de nuevo. Puede estar bien para el mundo, puede estar bien para que deje de darte guerra a ti, que te da mucha guerra, por lo menos está ya un poco tranquilo, pero de cara a Dios no. No estés conforme con eso. Les es necesario nacer de nuevo. Hermano mío, cuando el Señor venga, no creo que tarde mucho. Vendré otra vez, dijo, y os tomaré a mí mismo, para que allí donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando el Señor venga y tire de los suyos, solamente saldrán hacia arriba los que tienen la vida de Dios, los que tienen al Hijo, los que han nacido de nuevo. Los religiosos que nunca han nacido de nuevo, que los hay, se quedarán aquí. Y ya será tarde. Tendrán que abrir los ojos a una realidad a la cual ya no podrán darle la vuelta. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si tú eres salvo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No dejes que nadie venga con doctrinas extrañas tratando de robarte lo que es tuyo. Y si no, sabe que te es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. No guardar unas ciertas normas, no hacer unas ciertas afirmaciones que las hacen los que aún no han nacido de nuevo también. No, te es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Por el poder de Dios. Y esta palabra con la que hemos empezado, terminamos. Tú le pedirás, dice el Señor, y Él te dará. Le dijo a la mujer, tú le pedirás y Él te dará. Parece que se predica hoy que el nuevo nacimiento está de la mano del hombre y puede aceptar a Jesús cuando Él quiera y puede pasar a ser hijo de Dios y a pertenecer a la familia de Dios cuando Él quiera. El hombre es el rey. Parece que los predicadores no les ponen al borde del precipicio ni les dejan bien claro que les es necesario nacer de nuevo. Parece que se lleva el ponérselo fácil. Tú le pedirías y Él te daría, Él te dará. Aquí ellos lo ponen al revés. Acepta a Jesús en tu vida. Acéptale como tu Salvador. La palabra no habla por ninguna parte de aceptar a Jesús. La palabra habla de recibirle, que es muy distinto. Pues yo le acepto, yo le rechazo. No, mira al pobre Jesús. Está a la puerta muerto de frío. No te da pena, pobre Jesús. Ábrele la puerta, déjale entrar, recíbele. Vamos, que le recibo, le digo que pase y le estoy haciendo un favor a Jesús que ya me lo puede recompensar con el tiempo, el favor que le he hecho por recibirle. Esto es de una forma o de otra lo que se enseña. La gente no tiene una idea clara del lugar peligroso en que se encuentra.
No. No soy yo el que permito que Él venga a mi vida o no. Tú le pedirás y Él te dará. Señor, yo te pido que me des un nuevo nacimiento, porque he escuchado tu palabra y entiendo y reconozco que necesito nacer de nuevo. Y yo no puedo nacer de nuevo por mis propios esfuerzos. No puedo. Os he contado más de una vez que una de mis hijas fue a un retiro de una semana donde trataban con los jóvenes y tal. Y alguien me dijo, la vas a notar cambiada, ha cambiado, ya verás ahora qué sorpresa, es una chica nueva. Y yo dije, bueno, no sé si quiero una chica nueva o quiero la mía. Ella vino y en principio se tiró una semana allí sentada debajo de un sauce que había allí enfrente de casa, a la sombra con otra amiguita. Día tras día no se movía de allí, no se movía de casa. Y yo decía, esto. Pero un buen día decidió ir al centro. Y vino al centro y se cruzó con las amigas de antes. Ay, vente, tal, que no, ¿qué tal? Venga, vente, vamos, que no quiero. Venga, vamos. Se fue con ellas. Un paso y otro, a lo mismo de antes. Ya se marchaba otra vez, ya salía otra vez por las noches, a lo mismo. Porque el hombre no puede producir un nuevo nacimiento en la persona, ni en una semana de retiro, ni en 1000 años. Me dijo mi hija, papá, yo quiero convertirme, de verdad quiero convertirme, pero es que es muy difícil. Le dije, mira, hija, convertirse no es difícil, convertirse es imposible. A menos que lo haga el Espíritu Santo. Tú le pedirás y Él te dará. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos en pie. Bueno, Señor, te damos las gracias por tu palabra, que es eterna, que permanece en los cielos para siempre, que es lumbrera, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bendito sea tu nombre. Hemos tocado en esta mañana temas delicados a los cuales probablemente no estamos muy acostumbrados, pero es tu palabra, Señor. Hemos leído en esta mañana en tu palabra que tú amas a los que te aman. Y nosotros, Señor, te amamos porque tú nos has amado primero. Estábamos en el mismo lugar que están todos los demás, pero tú en tu misericordia, Señor, nos elegiste desde antes de la fundación del mundo y nos pusiste en Cristo. Nos tienes escritos en el libro de la vida del Cordero. Y a cada uno de nosotros en el tiempo, en el espacio, en un año determinado, en un día concreto, nos llamaste por tu Espíritu Santo, recibimos a Cristo, nacimos de nuevo, pasamos a ser de tu familia, pasamos a ser tus hijos. Todo esto, Señor, viene de tu mano, la salvación enteramente viene de ti y es por gracia. Que esta palabra en esta mañana nos ayude a todos nosotros a ser un poco más agradecidos, porque no somos en nada mejores que los que se quedan fuera. Sencillamente, tú en tu misericordia, Señor, nos elegiste y nos llamaste, bendito seas. Ahora hay todavía gente que no ha venido al redil, y todavía tú no has cerrado la puerta, Señor. Vivimos en el tiempo de la gracia. Aún tenemos ocasión de orar por los nuestros, orar por todos aquellos por los que el Espíritu Santo nos pone carga. Bendito sea tu nombre. Tratar de ponernos de acuerdo con hermanos en otras iglesias, siempre y cuando, Dios Santo, tengamos este mismo sentir y predicar el Evangelio hasta el día en que tú vuelvas. Bendito sea tu nombre. Que no ensalcemos al hombre y te quitemos a ti la gloria, sino que tengamos claridad en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te damos las gracias porque tu Espíritu Santo hará esto en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.